Bueno, entonces aquí tenemos dos maneras de llegar a una misma pieza, que es la pieza que vamos a elaborar para el cojín. En mi caso yo no tenía la camiseta, pero tenía esta tela, entonces hice uso de una tela. Aprovechando que tenía pues un largo y un ancho indefinido, o sea, amplio, más amplio de lo que de pronto lo que necesitaba, tuve la oportunidad de cortarle unos excesos, estos excesos. Entonces yo simplemente lo que hice fue tomar medidas. Eso me posibilita a mí tomar medidas de alguna pieza que yo quiero en especial. Pero está el caso que tenemos con nuestros estudiantes que de pronto no tienen la tela, sino que tienen la camiseta. Entonces la camiseta sí no nos permite tener la medida de pronto de algo en especial, algo que yo quisiera elegir, sino que me va a limitar según las medidas del ancho de la camisa. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es que de los laterales voy a empezar a entrar la medida, y luego lo que me quede aquí en el centro, el cuadro que me dé en el centro, será pues la medida que me va a dar para el proyecto del cojín, y luego de pronto ya observar cuál puede caber allí, si tengo uno por reutilizar. Bueno, aquí tenemos la sisa. Vamos a empezar con la camisa. Aquí tenemos la sisa, mangas, cuellos, y tenemos nuestra parte inferior que tiene un dobladillo. Las camisetas en general, algunas vienen elaboradas en franela en forma de tubo, es decir que aquí no tienen costura. Algunas, no todas, pero por lo menos en el caso de algunos camibuzos no viene en tubo, sino que vienen cosidas por el lateral, es decir que tiene una costura. Entonces si tiene costura debemos quitar ese exceso, porque pues ya con el desgaste pues la costura tal vez no es muy recta, y además no necesitamos la costura lateral porque necesitamos es abrirla. Hago una pausa aquí. Recuerden que la camisa tiene dos lados, un frontal y un posterior. Entonces eso quiere decir que cuando yo vaya a hacer mi proyecto de cojín siempre necesitaré dos lados. Recuerden este tip porque luego lo vamos a necesitar en la tela. Bueno, entonces siempre para poder hacer estos flequillos necesitamos una medida al menos de 10 centímetros. En su defecto, pues así, en lo más mínimo 8 centímetros podemos entrar. Entonces aquí esta es una figura pues a escala, como para facilitarles a ustedes, y lo que voy a hacer es que a partir de este lado hacia adentro voy a subir o entrar 10 centímetros. Igual ocurrirá aquí, acá, todos los lados, arriba, abajo, derecha, izquierda. Vamos a entrar 10 centímetros. Aquí por favor enderezar, porque tal vez el dobladillo, a veces los dobladillos terminan así. Listo, entonces por favor enderecemos el dobladillo. Listo, entonces trazamos una línea que nos quede derechita. ¿Sí ven? Hagamos de cuenta que aquí está como el imperfecto y aquí enderezo. Ahora yo lo que hago entonces es aprovechar y organizar los 10 centímetros. Me van a dar un punto o un ángulo. Y podemos utilizar un poco, este es el cuerpo de la camiseta, pero podemos utilizar un poco y subir hasta la sisa, aun cuando aquí esta tela tiene una costura y aparentemente no nos va a servir. Pero como luego vamos a cortar estos ángulos, estas esquinas o cuadritos que nos van a sobrar, entonces esto no va a incidir mucho a la hora de la elaboración. Entonces podemos botar ese exceso y vamos a tener antes más tela. Ok, bueno, entonces vamos. Una vez que ya tenemos el punto de 10 centímetros, listo. Aquí ya está el ángulo. Listo. Y entonces lo que hacemos es encontrar los puntos. Es decir, esto me va a dar un cuadrado. Listo, yo puedo hacer esto de una vez, pasarlos de extremo a extremo. Listo. Esto me va a dar un cuadrado.
o un rectángulo en este caso. Estos excesos los vamos a cortar. Estos excesos se van a ir, al igual que este exceso, ya este cuello no, y este dobladillo tampoco, y estas esquinas tampoco. ¿Listo? Es decir que solamente nos va a quedar esta pieza que está acá. ¿Listo? Nos va a quedar solamente esta pieza. Vamos a repuntar. Es decir, solamente me queda esta pieza. ¿Listo? Entonces nos va a quedar esta. Esta sería nuestra tela para el proyecto. Esta sería la tela que tendríamos para el proyecto. ¿Listo? Bueno, una vez que ya tenemos la tela, lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a fragmentar cada lateral. Este es un lateral. Cada uno de estos se llama lateral. Entonces lo vamos a fragmentar. Lateral. Dependiendo del ancho que tengamos, pues lo que hacemos es que medimos el ancho y luego lo dividimos por 1.5. Puedes usar también 1 centímetro o hasta 2, pero no excedamos de 2 centímetros. Debido a que cuando empecemos a hacer los nudos posiblemente se van a ver los huequitos, como está aquí. ¿Listo? Porque aquí al anudar pues se ven como unos huequitos, pero entre más estrechito menos se va a ver los huequitos. Miren como aquí no se ve mucho. ¿Listo? Entonces empezamos a dividir. Esto lo vamos a ver ahorita ya en la tela que yo tengo. ¿Listo? Empezamos a dividir y va a empezar a formarse una serie de líneas pequeñas. ¿Listo? Una serie de líneas que deben de quedar lo más parejas posible y que luego cada una de estas líneas vamos a cortar. ¿Listo? Cada una de estas líneas vamos a cortarlas. Por aquí vamos a cortar otra. ¿Listo? Cortamos otra. Todas estas líneas las vamos a cortar y todos los excesos. Y nos va a quedar una tira con flequitos. Se estaba diciendo, en mi caso yo no tengo la camiseta, sino que tenía una tela pues, que era amplia y pude sacar a la medida de lo que yo deseaba, que fue como el proyecto va a ser ese cojín, como reutilizar ese cojincito que íbamos a botar a la basura, pero pues dije vamos a darle a reutilizarlo. Entonces, por favor, si ustedes tienen papel en su casa, hagan el diseño sobre un papel y luego lo colocan en la tela. En mi caso no tenía el papel, entonces lo hice encima de la tela. Esto luego me va a tocar voltearla, pero aquí ustedes pueden ver lo que hice en la camiseta. ¿Listo? Lo que hice en la camiseta. Vamos a ver, tenemos las esquinas, tenemos los laterales y tenemos unos punticos para mostrarles cómo vamos a dividir la tela. Bueno, es muy fácil de pronto hacer esas divisiones y esas medidas en telas que son pequeñitas o medias pequeñitas. Entonces, ¿qué recomiendo? Pues generalmente cuando es muy largo, en este caso no todo el mundo tiene una regla larga, sino que son corticas. Entonces lo que hacemos es que tomamos medidas por toda la línea lateral y lo que hacemos es que vamos tomando el punto. En este caso yo le di 9, entonces marcamos 9, voy marcando 9, marco 9, 9, 9 y entonces me da una serie de puntos que me permite realizar una línea. Entonces aquí yo ya hice unas lineecitas, espero las vean. Esto la repinté para que las pudieran ver. Y lo que hago es que voy pasando mi lápiz por las líneas. Miren, aquí nos encontramos. Entonces esto me garantiza a mí de que sí estoy haciendo una línea recta y la medida es correcta. ¿Listo? Entonces aquí yo ya tengo adelantado todo el cuadro. Bueno, y hablando de tejido sin costuras, aquí tenemos este pequeño cojincito que se hizo sin ninguna costura. Ese es un cojincito de prueba que hice primero, que después me sirvió como alfiletero, entonces me gustó. Y aquí les voy a mostrar. ¿Recuerdan la camisa de franela que les había pedido?
pues ese ejercicio va a ser con esa camisa de franela u otra tela que tú tengas. Lo que pasa es que la franela es una mejor tela debido a que a la hora de cortar no se deshilacha demasiado. En este caso, entonces por esa razón es mejor este tipo de telas. Bueno, en este caso yo solamente tengo esta tela, no tenía una camiseta, pero traté de sacar una tela, no importa cualquier otra cosa. Y lo que hice fue que tengo un cojín aquí que estaba a punto de botar y que me sirve para colocar en la silla y lo voy a reutilizar. Si quieres y si tienes relleno, pues puedes usar con relleno, o tal vez es aquel cojín o aquella almohada que tienes por allá que de pronto te gustaba mucho pero que ya con la lavada se puso feíta. Entonces podemos reutilizar ese relleno y cubrirlo con una tela nueva. Este es para elaborar un cojín sin costuras. Bueno, vamos a retirar esta pieza que está por debajo. Ese es el cojín del que les están hablando. Entonces lo que hice primero fue medir toda la superficie. ¿Listo? Y me dio 86, pero como este tiene un volumen, vamos a darle 2 centímetros de más y le di 88. ¿Listo? Y luego medí por acá y me dio 90 me dio realmente 91 y le amplié a 92 como un breve volumen allí. Listo. También esto se lo podemos quitar, podemos cambiarlo, le podemos usar con bolsas plásticas, así como está esta especie de costal, de tela costal. Entonces, una vez que ya tengo todas las medidas o los punticos como lo dice aquí, entonces adentro o hago la reducción y luego me queda este cuadro. Ya una vez que tenga este cuadro, entonces recuerden, estas esquinas se van a desechar, se cortan, estas esquinas se van a cortar. Y lo que hice aquí, tomé la medida, resulta que me dio con 1.5, fragmentando 1.5 me da parejo y me permite tener una serie de partecitas pequeñas. Estas partecitas pequeñas, entonces lo que yo hago es que empiezo, pues yo lo puedo hacer con las tijeras, pero pues me gusta que ustedes vean cómo va quedando. ¿Listo? Vamos uniendo los puntos. Lo mismo que yo voy descontando aquí o fragmentando aquí, lo voy haciendo en la parte inferior para que nos queden parejitas. Bueno, hay algo que no les había dicho. En mi caso, como este proyecto tiene una medida definida, entonces la medida que tiene mi proyecto es de 96 centímetros. Cuando yo le doy la vuelta, ¿se acuerdan? Que yo le daba toda la vuelta, todo el giro a la pieza que tenía. ¿Listo? Le daba todo el giro. Y luego daba el giro por el otro lado. Entonces me dio 96 y 88. Esta medida la divido en dos. ¿Se acuerdan que les dije que por favor se acordaran de la parte posterior y la parte delantera de la camiseta? Pues lo mismo ocurre con la tela. Resulta que sacamos dos piezas de este proyecto, porque si no, pues nos va a quedar una tapa y con qué vamos a tapar el cojín. Entonces deben de ser dos telas. Una vez que ya tengo dividido en dos, me da 48 en el 96 y dividido en 2, 44. Y le aumento, en mi caso, que yo puse 9 a cada lado, sería 18 en la parte más larga y 18 en la parte más ancha. Y esto entonces nos da un valor total en la primera de 66, 48 más 18, 66 y 44 más 18, 62. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces igual yo lo que hice ya entonces es tener la medida completa de 66 a la hora de cortar y 62 en el otro lado. ¿Listo?
tanto acá en la parte de arriba abajo va a tener 66, como izquierda a derecha va a tener 62, para formar en este caso un rectángulo. ¿Listo? Y esta por dos partes, son dos piezas, recuérdenlo bien. Entonces una vez que ya tengo esta medida, lo que yo hago es que adentro lo llevo, desplazo, en mi caso yo le coloqué 9, ¿listo? Y elaboro el cuadro central, que tendrá la medida de 48, la parte más larga, por decirlo así. Listo, que nos da esta, y 44 la parte más angosta, que sería esta. ¿Okay? Esta es la medida específica de mi proyecto. Una vez que ya tenemos delimitado o hemos elaborado las líneas, lo que hacemos es, o lo que procedemos a hacer es cortar. Primero corto, lo que ya les había dicho, esta esquina, y empiezo a cortar fragmento por fragmento. ¿Listo? Recuerden que debe quedar lo más simétrico posible, que quede 1.5 y 1.5 cada lado, y hacemos esta misma tarea repitiéndola hasta que lleguemos al final. Una vez que tengamos todos nuestros flecos cortados por todos los lados, aquí empezamos a anudar. Recomendación: por favor, siempre anuden primero los de las esquinas, los lados de las esquinas, porque de pronto se pueden confundir. Vamos a jalar. Bueno, esta tela, como les decía, se elonga, no es que vaya a ser la mejor forma así muy, no vaya a quedar muy linda, pero nos sirve para lo que deseamos. ¿Listo? Hacemos el primer moñito. ¿Listo? Un nudito. No se pueden hacer muy delgadas porque miren, aquí cuando ya estiré se adelgazó y se pueden romper si son muy delgadas, pero tampoco se pueden hacer muy gruesas, que el huequito o la separación que tienen entre sí pues se vaya a ver. Entonces ni muy gruesas ni muy delgadas, hacemos un nudito. ¿Listo? Bueno, aquí ya he anudado cada uno de las piecitas laterales que tenemos, y por un lado obviamente dejamos un lado abierto, y por ese lado metí mi cojín que les había mostrado. ¿Listo? Organizado, y entonces termino anudando, termino ya haciendo los nudos, el último nudo. Bueno, y está ya cerrado nuestro cojín. Este es un sentadero que voy a dejar allí. Tengo unas sillas plásticas, y para que me le dé un poquito de confort a las sentaderas, entonces voy a aprovechar esa pieza que pude haber botado, pero que le vamos a sacar una utilidad. Como pueden ver, estas tiras son mucho más gruesas que estas tiras, y eso tiene que ver con la urdimbre y la trama de la tela. Entonces aquí se elonga, serán que los hilos son más fáciles de elongar acá que en este lado. ¿Por qué nos damos cuenta? De que en la parte, si tenemos la parte izquierda, derecha, ocurre lo mismo, pero en cambio en la parte, digamos, arriba, abajo, no ocurre eso. Entonces eso tiene que ver con las urdimbres y las tramas, pero quedaron más largas. Entonces yo sencillamente lo que hago es que corto más o menos a la altura, y si quiero lo puedo dejar un poquito más largo porque es simétrica. Lo voy a dejar un poquito más largo porque esa va a ser el frente, y corto y emparejo
quito los excesos que no se ven bellos, que no se ven estéticamente bellos. Listo, jalo para que queden bien organizaditos. Y aquí ya lo emparejamos, queda al mismo ancho que tenemos aquí, los emparejamos. Ahora, por último, si queremos agregarle más color, más vida, entonces si tiene cintas, lanas o cosas así, lo que estoy haciendo es que estoy agregando estas cinticas y corto en diagonal para que no se deshilachen, y además también les da un toque bonito de moño, perdón. Se ve bonita. Y lo que hice es que estoy pasando 2 nudos. Miren, un nudo, 2 vacíos, 1. Entonces, 1, 2 vacíos. Lo hago en este. Y hago el nudo por encima del nudo que tenía anteriormente. Listo. Y jalo. Vamos, repetimos la acción. Por encima del nudo. Además esto nos da el refuerzo de que no se vaya a zafar el nudo, pues además de que da la parte decorativa y estética, también nos da vida, nueva belleza, pero nos refuerza el nudito que tenemos allí. En el próximo tutorial vamos a decorar este cojín en la parte frontal de manera geométrica y con el jean. Vamos a hacer uso de nuestro jean.